Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Nunca ha podido comprobarse quiénes fueron los primeros que sembraron en Roma la simiente del Evangelio. Pero como esta ciudad era el centro a donde iban a parar todas las cosas buenas y malas que producía el mundo, no está muy lejos de que podamos suponer que algunas personas que conocieran el camino de la vida en Oriente, habiéndose radicado en Roma por razones de comercio y de trabajo, fueron los primeros en dar testimonio y ser el principio de la fundación de la iglesia cristiana. Los sostenedores del papado han hecho esfuerzos inconmensurables para demostrar que San Pedro llegó a Roma por allá por el año 42, siendo Claudio emperador, donde hubiera permanecido 25 años, y atribuyen a sus trabajos apostólicos el origen de la iglesia en esta ciudad. La mayoría de los escritores serios e independientes combaten hoy día la idea de la permanencia de Pedro en Roma bajo el reinado de Claudio. No existen evidencias históricas concluyentes que puedan ser argumentos probatorios de esta tesis sostenida por el catolicismo romano. Algunos que ciertamente tienen una propensión hacia el romanismo señalan que no hay indicios que efectivamente Pedro haya estado en Roma bajo la magistratura o el reinado de este emperador Claudio en el 42 o bajo Calígula el año 39. Como dice un antiguo testimonio, la fe cristiana se arraigó en Roma sin ningún milagro y sin ningún apóstol. Es decir, no hay certeza de quien haya colocado la semilla de la fe. Lo cierto es que una comunidad cristiana surge bajo la providencia del Señor, y eso es evidente. La epístola de San Pablo a los romanos es una prueba de que Pedro no fue el fundador de la iglesia en esta ciudad y de que tampoco residía en Roma cuando la epístola fue dirigida. San Pablo, que tenía por norma no edificar sobre fundamento ajeno, no hubiese redactado esa epístola de carácter profundamente doctrinal a una iglesia que fuera el fruto de los trabajos, de la fatiga, ¿cierto?, de un colega tan cercano, ¿cierto?, con quien se había estrechado la diestra de compañerismo, según nos relata él mismo en el libro de los Gálatas. Y mucho menos, ¿cierto?, no hubiese dejado de mencionarlo en las salutaciones al final del último capítulo de la epístola a los romanos. Sin la intervención de Pedro, ni de Pablo, ni de ninguno de los apóstoles, sin clero, sin jerarquía, sin autoridades eclesiásticas, la iglesia de Roma, sin lugar a dudas, floreció y daba un testimonio poderoso de la fe que profesaba. Por otra parte, se extendía su fama y una propaganda activa, hermanos, se llevaba a cabo en aquel foco de idolatría y corrupción. La llegada de Pablo, aunque prisionero, contribuyó a que muchos fuesen ganados al Señor. Ahí podemos verlo
por lo menos en el primer encarcelamiento de Pablo, donde redacta estas 3 hermosas epístolas, 4, si contamos también la epístola personal que el apóstol redacta también como una situación a resolver, que es el caso de la epístola a Filemón, ciertamente. Y cuando me refiero a estas epístolas, precisamente las llamadas epístolas carcelarias a la comunidad de Filipos, a la comunidad de Colosas y a la comunidad de Éfeso. Y las prisiones de Pablo, según relata en la epístola a los Filipenses, produce, hermanos amados, un celo misionero o un celo por la predicación de la palabra muy importante. Y ahí, si usted lee con detención el primer capítulo de Filipenses, se va a encontrar precisamente con que algunos predicaban a Cristo de mala manera, éticamente hablando, por añadir mal al apóstol Pablo, algunos por contienda, muchos por envidia y en definitiva algunos por amor y otros por fidelidad al Señor y otros por lealtad a Pablo también, sin lugar a duda. Lo cierto es que había progresos extraordinarios en lo que tenía que ver con la diseminación de la palabra en la urbe, ahí en Roma. La iglesia de Roma era ya todo un pueblo, la corte, la ciudad, ya empezaban seriamente a hablar de ella. Sus progresos fueron algún tiempo la conversación del día entre la gente que iba al mercado, la gente que se encontraba, es decir, la iglesia estaba dando que hablar. Y en cuanto al populacho, dicen algunos historiadores, soñaban con hazañas imposibles para ser atribuidas a los cristianos. Ahí comienzan, ¿cierto?, a desplegarse estas historias increíbles, muchas de ellas blasfemas, injuriosas respecto a ciertas prácticas que se le atribuyen a los cristianos y que ciertamente a la luz de la investigación histórica no son en absoluto ciertas. Se les hacían responsables a los cristianos de todas o de algunas calamidades públicas, se les acusaba de predicar la rebelión contra el emperador, de tratar de amotinar a los esclavos. El cristianismo llegaba a ser, en la opinión, lo que fuera el judío en la Edad Media, el emisario, hermanos, de todas las calamidades. El hombre que no piensa más que en el mal. El cristianismo y el cristiano en ese entonces eran los envenenadores de fuentes, eran los que se comían los niños, eran los incendiarios, los crímenes que se cometían eran atribuibles a los cristianos. El más leve indicio de alguna fechoría que se cometía siempre era atribuido a un cristiano, y para esto muchos de ellos fueron sometidos a crueles torturas en repetidas ocasiones. El nombre cristiano bastaba por sí solo para que muchos de ellos fueran arrestados, torturados, vejados, privados de su libertad, de sus bienes y de los afectos más inmediatos, es decir, la cárcel. Cuando se les veía alejarse de los sacrificios paganos, se les insultaba. En realidad, la era de las persecuciones comenzaba a abrirse ya en Roma, y que un tiempo después, ciertamente un par de años después, quizás muchos años después, habrían de diseminarse por todo el imperio romano. Los romanos hasta entonces no se habían levantado contra los cristianos. Para ellos el cristianismo era nada más que ni nada menos que una secta judía, y como el judaísmo era lícito, no hallaban motivos para molestar a este nuevo partido, ¿cierto?, que había surgido desde el seno del judaísmo. Pero bien pronto las cosas cambiaron de tono. Vemos los acontecimientos que precedieron y prepararon la violenta tempestad que se había de desencadenar sobre la iglesia establecida en Roma. Y para esto sucede algo, ¿cierto? En el año 54 sube al trono Nerón, cuando solo contaba con 17 años de edad. Las intrigas de su madre Agripina le pusieron al frente de los destinos del mundo. Desde un principio reveló un carácter extravagante que ha permitido que se dijera de él que era un personaje algo así como carnavalesco, una mezcla de loco, de bufón, de payaso, de pronto revestido de la omnipotencia terrenal y encargado de gobernar el mundo. Un loco, ¿verdad?, con propensiones omnímodas, ¿cierto?, en cuanto al control que ejercía no solo sobre Roma, sino sobre todo el imperio, en la vastedad del imperio
romano y el control que este imperio ejercía sobre el mundo. Para Nerón, la virtud más sobresaliente era sin duda la hipocresía, y en el mundo no había cosa de valor sino para él, curiosamente, el teatro, la música y las artes. Era un infame desgraciado, embriagado de su propia vanagloria, consagrado a buscar los aplausos de una multitud que en torno de él permanentemente lo adulaban, ¿cierto? Le daban palmoteadas en la espalda y le hacían saber que todas las cosas estaban bien. Y cuando éste arremetía en contra de inocentes, haciendo caer su furiosa rabia, muchos de quienes estaban en torno de él, precisamente estos aduladores, le aplaudían a este infame reyecillo que había, con su locura, habría de destruir Roma y habría de perseguir brutalmente el cristianismo. Formó la compañía llamada de los Caballeros de Augusto, cuya misión era de seguir a este loco emperador a todos sus actos de exhibición y ciertamente aplaudir las travesuras que, imagínense ustedes, eran no solo carnavalescas, ridículas, sino que también en muchos aspectos eran también brutales. Roma vio a su emperador ocupado en la tarea de conducir carros en el circo, cantar y declamar en las tribunas y disputarse los premios musicales. Salía a pescar con redes de oro, que a usted le parezca increíble, y cuerdas de púrpuras, y para ganar mayor popularidad hacía viajes por las provincias con el único objetivo de exhibir en los teatros sus dotes de artistas y de declamador. En estos actos de total y absoluta locura hay que añadir otros actos de crueldad, tales como el asesinato de su propia madre Agripina y el de su esposa Octavia, y la muerte de la bella Popea, a la que mató de un puntapié en el vientre. Contra este monstruo, que en algún momento fue identificado como el propio anticristo, habrían de enfrentarse los cristianos. El pueblo romano, por su parte, seguía entusiasta en las locuras de Nerón. Ya no se contentaba con oír los artistas declamar sobre las cosas obscenas, quería verlas representadas en cuadros vivos, y las multitudes de Roma, hermanos, hermanas, hombres y mujeres, llenaban los centros de espectáculos escandalosos. La corrupción no podía ser más espantosa. La gloria del teatro llegó a ser en aquellos días de una absoluta decadencia. La mayor gloria a la que podían aspirar los romanos en ese entonces era ir al circo y ver la sangre derramarse de algunos desgraciados que eran traídos para entretener a esa chusma inconsciente y brutal. Muchos de ellos cayeron ante las embestidas de las fieras. Ese era el centro de la vida de Roma. El resto del mundo solo había sido hecho para dar mayor esplendidez a estos obscenos torneos. El soberano presidía todas las fiestas y consideraba que esa era su principal ocupación y su mayor gloria. En Roma solo se hablaba de la fiesta que había terminado y de la que seguiría inmediatamente. La vida era todo en ese momento una larga y fuerte carcajada. Pero Nerón, créanme, tenía también un gusto artístico y aspiraba a transformar la ciudad. Sus planes eran tan vastos que todo lo que había le estorbaba. Quería hacer una ciudad nueva que marcase una nueva época en la historia, que llevase su nombre. Lo había pensado este infame tirano, Nerópolis. La muralla imperial la encontraba muy estrecha, deseaba verla desaparecer, pero no pudiendo llegar a tanto, se ocupó entonces en transformarla. Este infame reyecillo quería sobrepasar a los palacios fabulosos las leyes asirias. La llenó de parques inmensos, de pórticos de dimensiones increíbles y de lagos rodeados de ciudades fantásticas, pero todo eso no le bastaba y quería que su morada pudiese ser llamada la Casa de Oro o la Casa del Oro. Para llevar a Roma la idea que ardía en su candente imaginación, tenía que hacer desaparecer templos que eran mirados como sagrados y palacios históricos que jamás Roma hubiese permitido tocar. ¿Cómo hacer desaparecer esos obstáculos? Nerón entonces concibió la tremenda idea de incendiar la ciudad.
Un voraz incendio que se manifestó simultáneamente en muchas partes de la ciudad convirtió a Roma en una inmensa hoguera. Esto fue el 19 de julio del año 64 después de Cristo. Las llamas, devorando todo lo que encontraban, subían por las colinas y descendían hacia los valles. El Palatino, el Velabro, el Foro, los Cariños sufrieron los desastrosos efectos del incendio. El fuego seguía su marcha atravesando la ciudad en todas direcciones. Durante 6 días y 7 noches caían miles de edificios que quedaban reducidos a escombros. Los montones de ruinas detuvieron el fuego, pero volvió a reanimarse y persistió por algo más de 3 días. Los muertos y contusos, hermanos, eran numerosísimos. Nerón, que se había ausentado para alejar las sospechas que naturalmente caerían sobre él y su estado de locura, regresó al tiempo para ver el incendio. Se cree, se dice, que de las alturas de una torre, vestido con traje teatral, contempló el espectáculo y cantó con la lira una antigua elegía. Si esto constituye una leyenda, hermanos, tiene el mérito de pintar el carácter diabólico de este hombre siniestro y perverso. Nadie se preguntaba quién era el autor del incendio. Las pruebas que hacía el emperador responsable eran más que evidentes. Roma estaba indignada a la vez que cubierta de luto. Todo lo que en algún momento tenía propensiones de grandeza y sagrado había desaparecido, estaba sumido totalmente en cenizas. Las antigüedades más preciosas, las casas de los padres de los padres de la patria, los objetos sagrados, los arcos de triunfo, los trofeos de las victorias, el templo levantado por Evandres, el recinto sagrado de Júpiter, los dioses, el palacio de Numa, en una palabra, todo, hermanos, se había perdido o inutilizado. Nerón pensó entonces en hacer caer sobre otro la culpa que la opinión unánime hacía caer sobre él. Necesitaba víctimas y su mente diabólica pensó en quiénes. Ciertamente, hermanos, en los cristianos. El público estaba predispuesto a cualquier acto hostil hacia la iglesia, de modo que Nerón solo tuvo que encender la mecha para que estallara la bomba bien repleta de odio hacia los pobres cristianos. Las clases cultas no creían que eran estos los autores del incendio, y de entre el populacho muy pocos lo creyeron, pero el mal no tenía remedio, de manera que había que conformarse con sacar el mejor partido posible, y nada más oportuno que hacer descargar el odio contra esta secta despreciada. ¿No habían visto a los cristianos mirar con indiferencia los monumentos del paganismo? ¿No decían estos que todo estaba corrompido? ¿No predicaban estos en contra de la idolatría? El pueblo, hermano, desencadenó su furia contra los mansos, humildes discípulos de Cristo. Nunca se conocerá el número de víctimas que perecieron en esta persecución. Actos de las más brutales crueldades se llevaron a cabo con hombres, mujeres, niños y ancianos. Tácito, el historiador romano, ha descrito en sus anales el salvajismo y crueldad que deleitaron a la población. Los cristianos eran envueltos en pieles de animales y arrojados a los perros para ser comidos por estos. Muchos fueron crucificados, otros arrojados a las fieras en el anfiteatro para pagar la sed de sangre de 50.000 espectadores. Y para satisfacer la locura del emperador, se alumbraron los jardines de su mansión con los cuerpos de pobres cristianos que eran atados a los postes revestidos de materiales combustibles para encenderlos cuando se paseaba Nerón en su carro triunfal entre estas antorchas humanas y la multitud delirante que presenciaba y aplaudía aquellas atrocidades. Concluyamos, hermanos, estos renglones que hemos mencionado tomando a este historiador que he estado citando junto a mis apuntes. Tertuliano había escrito un tiempo después que la sangre de los cristianos habría de ser semilla de cristianos. El cristianismo, hermanos, y la historia de la iglesia se ha escrito con sangre de mártires, hombres que ofrendaron sus vidas para testimoniar con su sangre, con su sufrimiento, el amor que habían jurado al Maestro Eterno.
Bendito el Señor. Muchas gracias. Del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó.